contexto, la administración y los líderes financieros de nuestras compañías tienen que repensar su papel y su manera de trabajar. La robotización, la inteligencia artificial o las herramientas de data analytics, una combinación que se traduce en más eficiencia, reducción de costes y mejora en términos de calidad. No siendo más, yo cedo el uso de la palabra a nuestro director de contabilidad, el señor Diego Melgarejo. Diego es contador público, es especialista en gerencia financiera, es especialista en gerencia estratégica de costos, cuenta con diplomados en procedimiento tributario, normas internacionales de información financiera y procedimiento tributario. Y uno de sus, digamos que, sus más grandes cualidades es que Diego cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector directamente pues, de la contabilidad vinculado a empresas de tecnología. Entonces, pues no siendo más, entendemos que pues hoy es un día bastante convulso donde pues nos encontramos en el primer día sin IVA. A propósito, pues les recuerdo que desde MPS estaremos dando acompañamiento a todos nuestros canales, amigos y clientes. Estamos desde las 8 de la mañana e iremos hasta las 9 de la noche para todas las solicitudes pues que ustedes necesiten resolver con nosotros. Entonces, no siendo más, Diego, cedo el uso de la palabra, la audiencia te escucha. Que tengan un feliz día a todos. Vale, Camilo, gracias. Buenos días para todos. Pues nada, bien Camilo lo decía ahora, estamos en una época en donde digamos que es importante estar de mano en la tecnología y pues la parte financiera, la parte contable no tiene que estar exenta y no tiene que estar apartada de ello. Entonces, básicamente hoy vamos a tratar algunos temas que nos interesan a nosotros los financieros, a nosotros los contadores, y pues que definitivamente sí tenemos que estar muy a la vanguardia, porque de no hacerlo así, posiblemente digamos que podemos estar, digamos que estando en peligro de extinción, ¿vale? Entonces, pues nada, sin más introducción, vamos a arrancar con lo que tenemos. Esto es un corto, vamos a tratar de hacerlo de una forma rápida porque digamos que entendemos que estamos con compromisos y estamos corriendo ahorita con el tema del IVA, que esperamos que hoy sea un día fantabuloso para nosotros y que podamos hacer muchos negocios, tanto obviamente para nuestros clientes como para MPS. Vamos a tocar algo de historia, de dónde viene la revolución 4.0, que es digamos que nuestro gran tema central, megatendencias, las megatendencias que tenemos hoy en día que van muy de la mano con vanguardia tecnológica, un poquito de historia de la contabilidad, cómo ha evolucionado y qué hacer y cómo hacerlo para, digamos, que estar detrás o a la par de esta evolución tecnológica. Vamos a ver algunos datos interesantes, vamos a mirar unos ejemplos y vamos a ver Colombia cómo está a nivel tecnológico. Entonces, sin más preámbulos, nada, arranquemos con un poco de historia. Más o menos en 1800 arrancó la primera revolución industrial, donde digamos que los medios de producción eran o se basaban en agua y vapor. Después de casi un siglo, 1900, la revolución industrial, digamos que sí trabajó con temas de energía. En el año 2000, la tercera revolución industrial se apalancó en la automatización y las producciones, digamos que obviamente a nivel tecnológico. Y entre el 2000 y hoy, digamos que el factor esencial era el conocimiento. Entonces acá digamos que ahí empieza un tema disruptivo y es que no solamente hoy en día es necesario el conocimiento, sino digamos que saberlo administrar y tener las herramientas necesarias para poderlo explotar, por decirlo así. En la cuarta revolución industrial se utiliza todo el tema del ciberespacio, el tema ciberfísico, la cibertecnología, las interconexiones y se le da una gran importancia a los datos. Es por eso que, bueno, digamos que el tema de los datos es importante saberlos administrar, porque en estos momentos son millones de datos. Hay datos por doquier. Hay datos regados en redes sociales, en los dispositivos móviles, en las bases de datos comerciales, en el tema de geolocalización, los sensores, las cámaras, ¿sí? Digamos que hay datos por doquier. Entonces, miren que más o menos dicen que hay 2.5 quintillones de bytes que se ejecutan en el mundo. Entonces, tal vez digamos que la primera necesidad
o la primera falla que se tenía era el almacenamiento de estos grandes datos. En estos momentos, digamos que ese problema ya está cubierto. Ahora el problema es quién los administra y cómo los administran. Entonces hay mucha información que nos puede ser útil para poder ser competitivos frente a nuestra competencia, valga la redundancia. Estos son algunos, digamos que algunos datos estadísticos que nos dan esta estatista, digamos que es la fuente que tenemos para ver cuántos datos por minuto se están creando en el mundo. Entonces, por darles un ejemplo, 243.000 fotos subidas en un minuto en Facebook, 29 millones de mensajes en WhatsApp, 87.000 horas de videos vistos en Netflix. Digamos que por datos no tenemos que preocuparnos. Entonces, digamos que la idea es poder administrar toda esta cantidad de datos para poderlos explotar. La gente que está mirando, en qué está interesada, de qué están hablando, qué están buscando, cuál es la tendencia, hacia dónde digamos que va el consumo. Todas estas cosas podemos digamos que utilizarlas de buena forma para poder tener una predicción y para poder saberla aprovechar frente a nuestra competencia. Si miramos un poco la historia de la contabilidad, pues obviamente también ha tenido una evolución muy pequeña, pero la ha tenido. Entonces, si estamos aquí, algunos financieros, contadores, se podrán acordar, bueno, si son grandecitos. Yo tal vez puedo acordarme cuando inicié la contaduría pública cómo se llevaban los libros, se llevaban a mano, y el tener un error en estos libros era un tema terrible. El tema de sacar un informe era bastante costoso y era bastante demorado. Hoy en día esta teneduría de libros se automatizó. Ya no es un problema. Hay miles de softwares que nos ayudan con esto. Hay miles de ERPs que tienen la posibilidad de ayudarnos a administrar y ordenar esta información. Desafortunadamente, estos ERPs se quedan cortos porque no hacen más que capturar la información y continuar con una teneduría de libros. ¿Vale? Entonces, el reto que había hace unos años era no solamente tratar de tener esta teneduría de libros para un tema legal, porque desafortunadamente en Colombia hacemos las cosas si la ley lo exige, si no, digamos que muy difícilmente las empresas tienden a hacerlo. Pasamos de una teneduría de libros a hacer una contabilidad de gestión, ya empezamos a sacar un poco más el jugo a los datos. Empezamos a tener la contabilidad como una herramienta de toma de decisiones, y hoy en día el reto es tener esta herramienta como fuente de predicciones. Entonces, digamos que ese es el primer reto a nivel contable, poder validar, poder administrar, poder continuar con esa teneduría de libros sin, digamos, dejar a un lado la parte legal, pero la idea es tomar esos datos, administrarlos, hacer una multiplicidad de datos. No pueden ser datos fríos, podríamos combinar, no sé, ingresos con cartera y poder hacer posiblemente cruces de información para poder tener predicción de incumplimientos, ¿vale? Entonces digamos que la idea es empezar a jugar con esos números y empezar a hacer que esos números realmente hablen y no se queden como números fríos. Acá hay un dato, digamos que importante y un dato curioso, y es que el 24% de un financiero, el tiempo de un financiero, es gastado en la generación de la información. Entonces, bajando las tablas de Excel, seguramente a veces la gente y uno mismo dice que Excel no falla, pero a veces falla. Entonces, el estar validando si los datos nos quedaron bien, si no nos quedaron bien, va a ser un poco complicado en el tiempo, pues porque digamos que deberíamos aprovechar esta información para poder tomar decisiones y hacer otro tipo de informes, o aprovecharlo para hacer ejecuciones como tal. Este tiempo se podría reducir hasta en un 40% si se logran procesos automatizados. Y pues imagínense el porcentaje de errores que se podrían mitigar donde lleguemos a tener esos procesos automatizados. Este reto de las finanzas 4.0, digamos que es muy alto, porque nos va a permitir administrar la información no solamente de una forma más correcta o con menos errores, sino que seguramente vamos a tener información en línea. Vamos a tener información con un mínimo esfuerzo para emitir este tipo de informes.
vamos, digamos que podemos hacer cruces, gráficos y vamos a tener un sinfín de grafos para poder, digamos, canalizar la información. Entonces, esto es una ventaja. Ahora más adelante les voy a contar cómo podríamos llegar a hacerlo. Pero acá el primer reto que tenemos como contadores, como financieros, es subirnos a este bus de la tecnología, subirnos a este bus de las finanzas 4.0 para poder hacer una gestión un poco más liviana y un poco más ágil y obviamente un poco más, más predictiva. Digamos que sacarle realmente el jugo a esta estadística y hasta a estos datos. Si miramos la evolución de la contabilidad, pues digamos que para nosotros los contadores, me incluye, es a veces un poco complejo estos cambios y más cuando se vienen de la mano de la tecnología. El hecho que algunos contadores nos cambien el software en una compañía es un poco traumático porque sabemos todo el esfuerzo que hay que hacer, el tema de saldos iniciales y bueno, un sinfín de tareas que hay que hacer para poder migrar los datos a un software nuevo. Entonces, que nos digan ahí una tecnología nueva, que hay que empezar a sacarle el jugo, pues uno a veces dice, nada, eso es un tema de IT, eso es un tema que no me corresponde, pero miren que desafortunadamente, si no evolucionamos, como dice Darwin, si no evolucionamos, sencillamente vamos a tratar de extinguir. Y dicen que solamente a nivel de contabilidad van a sobrevivir aquellos puestos de esos contadores que son especializados en asuntos tributarios y que son complejos y que a veces no son llevados por los mismos contadores, sino a veces por abogados. Entonces miren que tenemos un riesgo por lado y lado. Entonces tenemos que evolucionar, tenemos que unirnos a esta mega tendencia. Y la primera invitación acá es empezar de a pocos. Ya miramos cómo de manera humilde les propongo cómo poder comenzar, por dónde podemos comenzar. Miren que hay varios cargos o varios oficios que están llamados a la extinción si no se evolucionan. Los médicos, ustedes saben que ahorita el tema de los robots están, para hacer más precisión, el tema de ¿cómo se llama? De las operaciones con láser en los ojos, que eso lo están haciendo ya por medio de robots. Los abogados, los arquitectos, los contadores, los pilotos de guerra, todos esos oficios están llamados a ser reemplazados por máquinas. Y llamo a contadores en el sentido de capturar información. De hecho, conozco software en donde sencillamente con tomarle una foto a una factura, el software ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Es un tema de machine learning que tenemos que aprender. Entonces, seguramente los auxiliares, si no evolucionan, pues también van a quedar un poco aislados de esta nueva ola. Entonces, esa es la segunda invitación. Vamos a mirar un poco de lo que hay que hacer para poder, digamos que subirnos en este mundo tecnológico y estar a la par de la revolución 4.0. Hay que hacer primero una transformación financiera y hay que empezar con pequeños cambios. Hay que mirar cuáles tareas de esas que seguramente hacemos de manera rutinaria y de manera igualitaria podemos llegar a automatizar. Empezar con pequeños cambios. Les pongo un ejemplo y una cosa tan sencilla que podríamos llegar a hacer y es que, no sé, una caja menor, por ejemplo, tiene muchos registros y seguramente alguien que vaya a registrar esa caja menor se va a demorar tal vez media hora, revisando el tema de los NITs, las cuentas, los cálculos de los impuestos, en fin. Y sabemos que las personas que administran esas cajas menores llevan una relación en Excel, ¿sí? Entonces, lo que podríamos nosotros sencillamente llegar a hacer es coger esa misma planilla que la persona que administra la caja menor, tratar de estructurarla de tal forma que podamos hacer una interfaz con nuestro sistema y que se contabilice solita. No es una cosa de última tecnología, pero ayudaría mucho. Esos pequeños cambios ayudan a que nuestras áreas sean más eficientes, que nos quede un poquito más de tiempo para poder hacer seguramente gestión de información, de producir nueva información. De esto se trata. Aunque hay mucha información, pero es información que procesarla, hay que entenderla y hay que tratar de crear nueva información que sea útil para las gerencias y obviamente para la toma de decisiones. El tercer paso para la transformación financiera es animar al equipo y promover la innovación. Siempre los chicos de hoy en día, y si son chicos millennials o centennials, seguramente estos chicos tienen el chip de la tecnología ya inmerso en ellos.
y seguramente ellos ven las cosas un poco más fácil que las que lo vemos nosotros actualmente. Entonces, siempre es promover la información, tratar de hablar con ellos que estamos en pro de innovación, en pro de sistematización, en pro de automatización. Eso ayuda mucho. La otra es una estrategia de análisis de datos y va muy de la mano con el financiero, obviamente también con la alta gerencia, y es tener clara la visión frente al cambio global. No podemos ir al ritmo de una cicla cuando seguramente ya, no sé, estamos hablando de trenes que van a cientos de kilómetros por hora. Seguramente en algún momento vamos a tener teletransportación, pero por ahora digamos que si vamos al ritmo de las megatendencias, estamos más que bien. No podemos estar exentos de ese cambio, tenemos que evolucionar. Si miramos la estrategia de análisis de datos, vamos a poder tener una función financiera más ágil, más interconectada y más estratégica. Entonces, acá digamos que hay una frase que a mí me gusta mucho y es que una opinión sin datos no deja de ser una opinión. Entonces, si vamos a tomar decisiones, si vamos a opinar y si seguramente vamos a plantear alguna estrategia, tiene que ser con datos. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el tema es que tenemos muchos datos por analizar, pero tenemos que aprender las herramientas para poderlas procesar y para poder administrar estos datos y sacar más información. Esto sí se puede, eso es lo que se llama es lo que llamamos minería de datos. Ya a pocos vamos a estar entrando en los conceptos que están de moda, pero necesitamos que no que queden solamente como conceptos de moda, sino que realmente los sepamos y los aprendamos, por supuesto. Una de las funciones del CEO, del CFO, perdón, del financiero, es tener visión financiera 4.0. Esta visión 4.0 va de la mano de lo que ya hemos hablado. Seguramente para poder comenzar hay que pegarnos de las grandes empresas que ya han hecho estos cambios y que los han hecho de forma acertada, seguramente con prueba-error, y es hacer un benchmarking de esta efectividad financiera de algunas empresas. Entonces hay que mirar estas empresas que están haciendo esos pequeños cambios y seguramente tratar de copiar y mejorar, como lo hace un japonés, que copia y mejora. Entonces esto no es un pecado, sencillamente es tratar de estar de la mano de los que ya lo hicieron y aprovechar ese conocimiento y esa información. Otra de las funciones del CEO es la implementación de las herramientas para optimización de tiempos y maximizar los datos. Entonces, eso va muy de la mano de promover la innovación y de promover herramientas que nos permitan administrar estos datos. Digamos que eso es como los primeros pasos que deberíamos hacer. ¿Cómo hacerlo? Vamos a mirarlo. Entonces, el primer paso es mejorar lo básico. Como les decía ahorita, y el ejemplo claro es las cajas menores. Mejoremos las cosas básicas, las cosas pequeñas, las cosas que sabemos que podemos hacerlas sin ningún traumatismo y sin ningún costo. Una de las mejoras de las cosas básicas es enfocarse en la estandarización de procesos, la automatización de procesos, la estructura de los datos y sistemas. Miren, hay algo que cuesta un poco, pero créanme que funciona mucho. Hay un concepto o un término que se llama mnemotécnica. Entonces, para nosotros los contadores, a veces, digamos que la captura de facturas de compra, no sé, ahí si la información la capturan 3 personas diferentes, las 3 personas diferentes tienen un detalle y una estructura de la descripción de forma diferente. Empecemos con eso. Entonces, digamos que la descripción, uno podría decir, no sé, los primeros 5 caracteres son la fecha, los siguientes 20 es una breve descripción, los siguientes 10 caracteres es el centro del costo al que va, y hacerlo de forma estructurada. Entonces, quiero que se queden con ese concepto, es muy bueno, nos funciona mucho, y es un tema de mnemotécnica, en la descripción de la captura de la información. Entonces, cositas tan sencillas como esa nos pueden ayudar a estructurar las cosas básicas a nivel de datos, para que al momento que vayamos a analizar ya tengamos datos por lo menos semiestructurados y podamos hacer con esos datos semiestructurados un análisis más profundo. Definir nuevos perfiles financieros. Definitivamente digamos que hay que empezar a incluir la tecnología y cargos tecnológicos en nuestra compañía. De estos perfiles financieros aparece el data science, aparecen, no sé, cargos que tienen ya que ver un poquito más con tecnología. Entonces, empezar a estructurar estos nuevos cargos es importante para ir de la mano de la tecnología, de la mano de esta revolución 4.0, perdón. Hay que hacer renovación de conocimientos.
el manejo de nuevas herramientas tecnológicas, algunas, digamos, que están muy de moda y que podríamos llegar a aprender de forma gratuita, porque realmente son de forma gratuita. Esto podríamos pagar un curso, pero también podríamos hacer profundización con videotutoriales. Y si me permiten, al final de la charla podríamos estar hablando de dónde poder conseguir esta información. Conocimientos como transformación digital. Eso nos sirve no solamente para nuestra compañía, sino para nuestras profesiones si llegáramos a ser contadores independientes. Hay que saber cómo ofrecer servicios, hay que saber cómo capturar esa información que está allá afuera en las páginas. Ese conocimiento nos sobra y ese conocimiento nos hace un poquito más fuertes y un poquito más completos a la hora de evaluar un perfil. Tenemos que tener liderazgo digital, empezar a hacer análisis predictivos. No nos podemos quedar con el análisis de lo que ya pasó. Hay que mirar hacia dónde vamos. Y esos análisis predictivos tienen que ir muy de la mano de la visión y la misión de una compañía. Hay que empezar a hacer automatizaciones inteligentes, creación de roles de financieros futuros, lo que hablábamos ahorita, un ingeniero digital, un data science. Y obviamente, como CEO, hay que dirigir el futuro de las finanzas. Los procesos de administración se administran solo con supervisión. Ya digamos que dejan de ser tan operativos y ya dejan estos análisis, se los dejan a una máquina. Se los dejan para que nos traduzca eso en datos y ya obviamente a nivel, por medio de la estadística, de la interpretación de estos estadísticos, podamos llegar a hacer decisiones, podamos tener decisiones correctas. Hay que hacer una guía a la compañía a hacer digital, llevarlos al paso a paso. Digamos que tenemos que enfocarnos en dónde empezar a hacer pruebas, cuáles son las áreas donde más procesos repetitivos hay y empezar con esas áreas para llegar a lo más complejo. Una de esas áreas por las que podríamos llegar a empezar posiblemente es contabilidad, posiblemente es gestión humana. Hay que mirar cuál es el área menos compleja para poder empezar a hacer estos análisis y esta transformación con mejoras básicas. Hay algunos datos de interés. Miren esto y permítanme les leo. El 94% de las empresas dicen que los datos y la analítica son importantes para el crecimiento de su negocio y la transformación digital de las organizaciones. 94% es casi todo. Entonces no podemos estar exentos a que todo el mundo diga que sí y nosotros hacernos o negarnos a que debamos hacer este cambio. El 65% de las empresas globales planea aumentar su gasto en analytics en 2020, es decir, este año. Cloud computing, muchas de nuestras compañías ya están subidas en este bus del cloud computing, en big data. Esto va muy de la mano de la administración de grandes datos, inteligencia artificial y machine learning. El 18% de las empresas, imagínense, eso es hartísimo. Y más nosotros que somos empresas de tecnología, que vendemos tecnología, no podemos hacerle el feo a estos cambios. Debemos ser ejemplos. Si vendemos tecnologías, porque las sabemos administrar. Entonces, uno de los, seguramente es el tercer o cuarto reto que tenemos. La analítica avanzada y predictiva domina las iniciativas analíticas de la empresa en la actualidad. El 59% de toda empresa a nivel mundial está utilizando análisis avanzados y predictivos. Es importante, es muy importante tener claros los datos, lo que se quiere analizar y lo que se quiere predecir y para dónde vamos. Es demasiado importante. Por eso es muy claro tener la posibilidad de conocer muy bien la empresa y los datos. El 85% de las empresas en todo el mundo dice que su estrategia de análisis es importante para el éxito de su organización. Clarísimo. Sin datos y sin análisis, pues es muy difícil tener el norte claro también. Y sin base de estos datos, esos datos son la base de cualquier compañía. Y si no se tienen claras esas bases y si no se tienen a tiempo, que es lo más importante, y si no se tienen de forma correcta, pues imagínense cómo vamos a llegar a la cima. Es muy complejo. O podríamos llegar, pero de una forma muy inestable. Entonces, des en cuenta que estos datos son de Forbes y son del año pasado. Este año, digamos que se supone que todos estos porcentajes y todas las empresas deberían ya estar por lo menos dando sus primeros pasos para poder tener las herramientas y empezar a analizar datos de forma correcta. Algunos datos, otros datos de interés de lo que hace estos analytics y estas empresas que implementan Big Data, que implementan Machine Learning, inteligencia artificial. Mejora la productividad y la eficiencia en un 64%. Las decisiones se toman más ágilmente en un 56%. El desempeño financiero mejora en un 51%, pues obviamente porque tenemos más
información ágil, mucha más información, multiplicidad de información, y pues eso ayuda mucho para el desempeño financiero. Si identifican nuevas fuentes de ingreso, eso lo hacemos tratando de administrar todos esos datos que están allá afuera en las páginas de internet, en Facebook, lo que la gente habla por WhatsApp, digamos que ahí podemos identificar tendencias de consumo. Entonces se pueden identificar nuevas fuentes de ingreso. Van de la mano de la identificar y crear nuevos productos y servicios, mejora la experiencia del cliente, porque se sabe qué es lo que quiere el cliente. Se conoce la ruta de por dónde navega un cliente, por ejemplo, digamos que es muy importante, por dónde navega un cliente en nuestra página, si hace la misma ruta, si es muy complejo para él poder llegar a tener el producto que desea, es muy importante saber los comentarios de los clientes y no siempre digamos que por servicio al cliente. Podría ser una muy buena herramienta, pero seguramente si tenemos algún formulario donde se puedan llegar a quejar o alguna cosa así, por el análisis de texting, podríamos llegar a analizar de forma rápida y forma acertada qué es lo que quiere el cliente, qué problemas tiene el cliente con nuestra página, con nuestras facturas, con nuestro recaudo, con algún área interna, poderlo mejorar. Obviamente, digamos que la ventaja competitiva pues va a ser toda las personas o las empresas que nos subamos a este bus de la tecnología y de las finanzas 4.0 vamos a tener una mega ventaja frente al resto de compañías que no lo hacen. Seguramente hay compañías que todavía llevan su contabilidad en Excel, no está mal, pero podríamos llegar a mejorar y podríamos llegar a evolucionar y darle la importancia que tienen los datos, no solamente para tener una base de lo que ya pasó, un cumplimiento legal, sino seguramente sacarle el jugo a esta información y poder predecir datos, es lo más importante. Dirán ustedes, pero un financiero pues no tiene las capacidades, no tendríamos las capacidades para hacerlo, no teníamos los skills para poder hacerlo. Pues miren, yo les cuento algo. IBM desarrolló una metodología que se llama CRISP-DM, y esta metodología es para poder implementar el tema de Big Data, por ejemplo, y seguramente diga el tema de Machine Learning y estas cosas. Esta metodología CRISP tiene estos 6 pasos, y de esos 6 pasos, los 2 primeros son los más importantes y es donde más se demora la persona que va a implementar, es donde más se demora. El porcentaje de implementación está más demorado allí. Y miren que se trata del entendimiento del negocio. Una persona para poder implementar un negocio de analytics tiene que comprender muy bien el negocio, tiene que comprender muy bien los datos. Y pues, ¿quién más que nosotros como financieros tenemos esa capacidad y tenemos esa superventaja? Podría llegar un magíster en analítica a nuestras compañías, pero posiblemente para analizar los datos, comprender los datos, de dónde salen los datos, quién captura los datos, en qué momento se capturan los datos, por qué se hace de esta forma y entender el negocio se va a demorar mucho. Entonces, es más difícil que un magíster en analytics desarrolle esta metodología por el tiempo que se toman los dos primeros campos. Es más difícil para ellos que no nosotros aprender los otros 4 campos. Nosotros ya tenemos el entendimiento del negocio, tenemos el entendimiento de los datos. Es más fácil para nosotros aprender las herramientas y poderlo desarrollar. Entonces, des en cuenta que tenemos una superventaja frente a muchos oficios, frente a muchas profesiones. Un abogado, pues ellos saben de leyes, pero podrían aprender el tema de analytics y podrían sacar muchas cosas, predecir casos. O sea, en estos momentos, digamos que el data science y los analíticos están utilizando estas herramientas para poder diagnosticar seguramente medicamentos o tratamientos de enfermedades. Y lo hacen con base a una historia, lo hacen con base seguramente a modelos como el árbol de decisiones, que son cosas que tienen que ver con el Big Data. Entonces, para nosotros es más fácil aprender estas 4 herramientas que no los Magister en Analytics, poder aprender o entender el negocio y entender los datos. Entonces acá hay un quinto reto para nosotros. Aprendamos esto porque miren que tenemos una super ventaja para poder aplicar esta metodología CRISP. Miremos cómo estamos Colombia a nivel de datos. Estas son las herramientas más utilizadas hoy en día para poder hacer analítica. Entonces, miremos de arriba hacia abajo. SQL Server, MySQL, 29%. Apareció una herramienta que es gratuita, que los invito a que la consulten. R. Es gratuita, es free y en internet encuentran muchos tutoriales. No es difícil, es muy intuitiva.
es fácil. Python seguramente, SQL nuevamente, y la que más se utiliza en Colombia, o la que más se utilizaba en 2019, en septiembre, y estoy muy seguro que los datos no han cambiado mucho, es Excel. Excel es una herramienta poderosísima, pero dicen que muchos de nosotros lo utilizamos solamente en un 30% seguramente. Entonces Excel tiene muchas herramientas para poderlas explotar. Hay que darle un poquito de exploración a esta poderosa herramienta para poderlo hacer. Y esa podría ser una gran herramienta para poder empezar a hacer estas automatizaciones y estos cruces de información. Y ya una vez tengamos todo el planteamiento y todo el desarrollo en Excel, podríamos evolucionar a herramientas como R. Y acá no tengo Power BI, pero en estos momentos estamos empezando a darle uso, muy buen uso a esta herramienta. Que, pues digamos que les adelanto, tiene una integración con R. Entonces, R es un programa estadístico, ¿vale? Entonces, podríamos llegar a tener 2 poderosas herramientas, incluso 3 poderosas herramientas para poder sacarle el jugo a estos datos. Miren ejemplos de herramientas que tienen la posibilidad de hacer automatización o podríamos hacer temas de Big Data. Tenemos Power BI. En este Power BI podemos hacer estandarización de informes. Si se dan cuenta en la imagen, hay una tableta, posiblemente un monitor y un celular. Es lo que yo llamo la contabilidad en el bolsillo. Y es contabilidad en línea. Entonces, un ejemplo, la contabilidad, la información de ventas, la información de costeo, la información de cartera, podríamos verla en línea. Ahorita más adelante, si nos alcanza el tiempo, les puedo mostrar un ejemplo de lo que se puede hacer con Power BI. R, predicciones, digamos que deserciones de clientes, predicciones de quienes nos van a incumplir, lo que hoy en día nos obliga a hacer la norma internacional, pero hagámoslo no porque nos obliga, sino porque realmente nos interesa saber cuáles son las probabilidades de cobro, las probabilidades de impago de un cliente. Es supremamente vital en estos momentos en donde hay tanta escasez de efectivo, de flujo, poder saber si vale la pena y qué tanto es el riesgo de poder venderle a un cliente o no. Es muy importante. Igual, si no lo hacemos en esta época de pandemia, es un dato que nos va a servir para toda la vida. La multiplicidad de datos, lo que hablábamos ahorita en Excel, el tratar de hacer combinaciones de ingresos y ventas, ingresos y cartera para poder sacar predicciones de incumplimientos, se puede hacer en Excel. Hay muchos videotutoriales. Este es de tal vez dedicarle un poco de tiempo y empezar a interesarnos por el tema del Big Data y lo que es el Analytics. Una herramienta, pues digamos que no es tan herramienta, pero el saber cómo estructurar los datos para hacer las combinaciones o para poder hacer la administración o la formulación mejor de estos datos es importante. Nosotros siempre vamos a trabajar con datos estructurados, que son datos que están clasificados en columnas de forma ordenada, datos semiestructurados o datos definitivamente que no están estructurados. Y acá tengo un ejemplo y es un estado financiero de un cliente. Entonces, digamos que el ejemplo claro es rapidito. Hagan de cuenta que nosotros vamos a venderle a un cliente y este cliente, pues obviamente para arrancar con nosotros se le pide los estados financieros o ustedes piden estados financieros para mirar qué cupo se les da. No quedarnos solamente en el cupo, ¿sí? Mirar tal vez cuánto está vendiendo este cliente en el año. Si el cliente vende, como ejemplo, 100 millones de pesos, un ejemplo, y nosotros solamente le vendemos a este cliente el 20%, imagínense, tenemos solamente el 20% de participación en este cliente. Entonces, empezar a combinar esos datos, decir, venga, le podemos vender, le podemos incrementar la venta a este cliente. Ahora miremos la caja. ¿Cuál es la rotación de caja? ¿Cuál es la rotación de sus inventarios? Mirar si tiene estacionalidad. Hacer, digamos, que ese tipo de análisis con datos que nos están dando a la mano. Dejar de pedir, digamos, estos datos solamente como para cumplimiento de un procedimiento, sino realmente sacarle los jugos a los datos. Entonces, den en cuenta que tenemos datos por doquier. Eso es un ejemplo, digamos, de lo que podríamos llegar a hacer. Hay datos regados por todo lado. Por todo lado tenemos datos. Si miramos la primera imagen a la parte izquierda, podemos ver las herramientas que tiene Excel para poder hacer esta analítica. Entonces, en Excel podríamos convertir o estructurar datos o darle administración a datos que vengan con TXT, que sean texto, que sean en CSV, que sean de bases de datos. Hay una herramienta muy poderosa que tiene Excel que se llama Power Query. Y Power Query, digamos que lo que hace es un proceso de ETL, el proceso de extracción, transformación y limpieza.
Una vez pasemos ese ETL, podemos pasar a otra herramienta muy poderosa que tiene, Excel, que se llama Power Pivot, y es todo el tema de analítica. ¿Sí? Un tema de formulación compleja, podemos formular algoritmos que nos bajen información que realmente sea útil para la compañía. Esto lo tiene Excel. Entonces, imagínense, yo hasta hace como 2 años me di cuenta de esto. Digamos que soy una persona un poco curiosa y pues la invitación, otro de los retos es a que seamos un poco más curiosos con el tema de tecnología. Nos va a ayudar mucho, créanme que nos va a ayudar mucho. La parte derecha, vemos a Power BI y si se dan cuenta tiene alguna relación con Excel, porque tiene componentes que tiene Excel, pero los tiene inmersos en Power BI. Entonces, en Power BI se pueden manejar datos de bases de SQL, de Excel, de CSV y datos que no son estructurados para poderlos estructurar. Y al igual que Excel, Power BI tiene un proceso ETL, tiene DAX, que DAX digamos que es un lenguaje para poder hacer esta analítica o estos algoritmos, que es lo que para DAX es a Power BI, lo que para Excel es Power Pivot. Y Power BI tiene algo muy chévere que es el Power View. Excel también lo tiene, es un complemento, es un Power View. Entonces, Power BI digamos que tiene una súper mega recontraventaja y es que trabaja con datos pesados y al momento de trabajar con ellos hace un poco más liviana la herramienta. Es más fácil, es más intuitiva para hacer el tema de relaciones, para hacer el tema de visualizaciones, es una cosa poderosísima. Y como les digo, hoy en día Power BI tiene una integración con R, y este R es un sistema que utilizamos para hacer predicciones y temas estadísticos. En la parte de abajo es un ejemplo de R, es un gráfico de R, y en ese gráfico, digamos que ahí podemos ver las partes gráficas, las distribuciones, ¿cierto? Que es la parte diagonal, que está como en columnitas, son las distribuciones. Podemos ver la distribución, si la distribución es normal o no es anormal, si es atípica de un dato. En la parte izquierda, esos punticos con esas líneas rojas son las tendencias, si tiene una correlación positiva, negativa, si no tiene correlación, si la correlación es 0. Y la parte derecha, en donde están los datos, son estas correlaciones ya a nivel numérico. Entonces, con estos datos uno puede saber cuáles variables puede tomar, cuáles datos puede tomar para hacer predicciones. O sea, créanme que es un tema muy poderoso, es un tema muy chévere trabajar y es un tema que lo reta a uno a sacar datos, a estar entregando datos a la gerencia. Seguramente es un tema de prueba-error, pero hay que inventar, hay que innovar. Vamos a mirar, les voy a mostrar un ejemplo de lo que se puede hacer con Power BI. Entonces, vamos a mirar un segundo. Les voy a mostrar una base de datos que está, pues, es semiestructurada. No sé, de pronto alguien del host, Camilo, me puedan ayudar y me digan si estamos viendo esta pantalla, estos datos. Hola Diego, sí, la estamos viendo. Listo, gracias. Entonces, des en cuenta que es una data que está pues, semiestructurada, ¿verdad? Tiene fechas, tiene facturas, tiene nombres, tiene direcciones, tiene una serie de datos que pues, es muy complejo poderla ver así. Entonces, una de las ventajas que tiene Power BI es poder darle una estructura a sus datos y empezar a partir de esos datos darle una buena administración y una buena visualización para que podamos verlo de forma un poco más amable, que sea en línea, que no sea tan pesado y digamos que ser parte de esa toma de decisiones. Vuelvo y les digo, el dato que quiero que se lleven hoy es que una opinión sin datos es solamente una opinión. Entonces aprovechemos estas herramientas para poder administrarlas y ser un poquito más competitivos. Voy a abrir un segundo esto. Cierro este. Cierro este y ya vamos a abrir el otro. Bueno, ya está abriendo. De estos temas de Power BI, como les digo, este Power BI Desk es gratuito, entonces pueden descargarlo y hay muchos videotutoriales que pueden ayudar a entender mejor esta herramienta. Esta herramienta es poderosísima, realmente poderosa, y es mucho más fácil de administrar que Excel, es demasiado fácil.
Entonces los invito a que la descargan, hagan las pruebas y empiecen con videotutoriales. Realmente es una herramienta muy útil. Bueno, segundo que está colgada. Bueno, entonces, ¿qué se hizo con esta data que les mostré ahorita? Se estructuró, ¿vale? No vamos a ver el proceso de estructuración acá porque la idea es que si se da la oportunidad en algún momento podamos charlar sobre el tema, pero la idea es que empecemos a revisarlo, empecemos a ser un poquito más curiosos y nos interesemos por esta herramienta. El aprenderlo es fácil, no es tan difícil realmente. Yo como contador, que digamos que a nivel de tecnología no me considero tan fuerte, se pudo entender. Entonces, miren, les voy a mostrar aquí. Acá están los datos y estaban todos los datos que estaban en este CSV. Lo que pasa es que acá ya se estructuraron. Acá ya se estructuraron todos los datos. ¿Vale? Esto digamos que funciona como una macro. Lo que pasa es que esta macro va quedando grabada. Entonces, a medida que uno va limpiando esos datos, esa macro va quedando grabada. Si uno eliminó algo sin querer, pues sencillamente uno se devuelve un paso anterior y ya está. Pero les quiero mostrar lo que tiene Power BI. Como les digo, es un tema supremamente poderoso. Y la data se trataba sobre ventas. Entonces, en esta data podemos ver el ingreso, el costo, podríamos, digamos que visualizar acá los márgenes, ¿sí? Los márgenes por ciudad, acá lo podemos ver. Podríamos ver, digamos que de manera dinámica, los responsables de ventas o los ejecutivos de venta, cuánto están aportando a la utilidad de una compañía. Estos son datos ejemplo, estos no son datos reales. Podríamos ver las marcas, cuáles son las marcas que más participación tienen en esas ventas a nivel de ventas. Podríamos ver las ventas y la utilidad y el porcentaje de utilidad por NIT. Y acá, digamos que uno de los gráficos que más me gusta y que, pues digamos que visualmente primero es muy bonito y segundo acá podríamos intuir que las ventas en Bogotá, pues digamos que son las que mayor participación tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo llegara a querer ver acá la participación y todos los datos sobre Bogotá, pues podría yo darle un clic acá, Bogotá. Y el tema es demasiado dinámico. Entonces, miren que empieza a cambiar. Si se dan cuenta. Si yo quiero mirar solamente el comportamiento de HP portátiles, por ejemplo. Entonces, en este caso fueron como 3.000 millones. Miren que empiezan a mostrarme la participación en Bogotá, lo que cada ejecutivo de venta contribuyó en la utilidad de esta sola marca, cómo fue el tema, digamos que a nivel de clientes de esta marca, cuánto fue las ventas, la utilidad, el porcentaje y demás. Entonces, des en cuenta que una data de esas tan complicadas, tan cansona de ver, podría transformarse en algo bonito, en algo estético y en algo que podría funcionar para administrar lo complejo en algo útil. Entonces tendríamos, miren acá, tendríamos información como costo de ventas, utilidad por ciudad, el responsable o el ejecutivo de cada sucursal, si se quisiera, las ventas por marcas, las ventas de utilidad y porcentaje de utilidad por cliente y los porcentajes de participación de cada ciudad en una sola hoja. Y no tendríamos que hacer filtros, Excel no se bloquearía. Es una vaina que es poderosa. Entonces, eso es una de las herramientas que los invito a descargar. Es una de las herramientas que los invito a administrar, a aprender. Como les digo, no es difícil, perdón. Es una herramienta que es fácil y que les va a dar mucha utilidad. Les va a dar mucha utilidad. Entonces, les cuento que en MPS estamos ya desarrollando parte de estas herramientas. Esta herramienta de Power BI está muy bien implementada, nos da cierta ventaja, nos da mucha tranquilidad y nos da mucha satisfacción saber que ya no necesitamos sacar información del sistema para transformarlo a Excel, poder tener errores, poder tener el riesgo que la máquina se nos bloquee como suele pasar y posiblemente tener demoras en la entrega de la información. Esto es en línea. Esto podría verse desde el celular, si se quisiera. Entonces, ya estamos en esa onda, ya estamos montándonos al bus. Ahora la invitación es a que ustedes también lo hagan.
a que ustedes también lo hagan. Y como contadores tenemos muchos retos. Y uno de esos retos es poder subirnos a este bus de la tecnología, poder aprender de ella y poder aportarle. Como les dije al inicio, el aporte que podemos hacer como financieros es grande. Nadie como nosotros, los financieros, seguramente el gerente y dueño también lo sabe, pero no al detalle que lo sabemos los financieros. El entendimiento del negocio y la comprensión de los datos. Son dos mega ventajas que nos dan frente a muchas profesiones, incluso frente a los magísters en analítica de datos. Entonces, básicamente eso era lo que les quería compartir. Para mí es un honor poder compartir esta pequeña información. Para mí es muy chévere saber que podemos tener este espacio, poderles mostrar algo de lo que se está haciendo, poderlos invitar a que hagamos parte de este cambio y hacer parte de esta evolución. Y obviamente por supervivencia para que lo hagamos. Yo no sé, en estos momentos, las profesiones que nos acompañan seguramente son financieros, seguramente son contadores, seguramente administradores de empresas. Posiblemente tengamos uno que otro gerente aquí, no lo sé. Pero la idea es empezar a compartir información entre nosotros. Yo quisiera invitarlos a que tal vez, no sé, Camilo, si podamos habilitar algún espacio, Facebook, o sea, no sé, algún lado, donde podamos llegar a tener la información de las personas que se conectaron y empezar yo tal vez a compartirles información sobre esta revolución 4.0, lo que podemos hacer, las megatendencias y para dónde vamos a nivel financiero. Entonces sería muy interesante poder armar un grupo en donde podamos compartir esta información y como grupo nos fortalezcamos, no solamente a nivel MPS clientes, sino a nivel contadores y financieros. Sería muy interesante poder hacerlo. Entonces, pues no sé, Cami, si es posible hacerlo. Claro que sí, Diego. Nosotros tenemos pues el registro como tal de todos nuestros participantes, tanto aquí en Zoom como en Facebook, en YouTube. Nosotros disponemos de esa información y pues como tú dices, lo ideal es pues armar como tal todo un kit de assets para que tú lo compartas con ellos directamente o lo hacemos a través de Marketing MPS, no hay ningún inconveniente. Diego, no sé si haya de pronto un momento para ayudar a nuestros invitados a resolver alguna serie de dudas, de preguntas. Sí, claro, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Bueno, aquí está el señor Héctor Orozco. Héctor está levantando la mano. Entonces, Héctor, no sé si quieras habilitar tu micrófono, de pronto si tienes alguna duda o pregunta o de pronto algún aporte, pues también lo puedes dejar aquí por el chat. Como prefieras, Héctor, te escuchamos. Y de igual forma, pues a todas las personas que nos acompañan en la sesión, tengan de pronto alguna pregunta, inquietud o observación, pues aquí estamos para apoyarlos, para darles respuesta. Hola Héctor, no sé si levantaste la mano por error o vas a hacer algún aporte. Bueno, listo, bueno, perfecto, Diego. A lo largo de estos minutos, pues hemos tenido pues como tal retransmisión en Facebook, en YouTube. Creo que los conceptos han sido suficientemente claros y la información que has compartido pues ha sido muy relevante. No tenemos preguntas, no tenemos observaciones. Y también considero oportuno pues no habilitar un espacio, dado que el día de hoy pues como todos sabemos, pues hay mucho flujo de trabajo, ¿no? Por el tema del día sin IVA. Entonces vamos a omitir el tema de sesión de preguntas. Nosotros, para finalizar, no sé, Diego, si tú tengas algo último que indicar. No, seguramente sí, por tiempo o por pena, tal vez, a veces nos da un poquito de pena preguntar. Nada, está el correo, está mi correo, es de melgarejo@mps.com.co. Pueden escribirme allí. Si tienen alguna duda, con mucho gusto podemos aclararla por allí. Si necesitan ayuda en algún tema específico que podemos colaborar, puede ser en este tema o pueden ser en otros temas tributarios, hombre, estamos abiertos a validar las preguntas y, cómo no, a colaborar en la resolución de las mismas. Perfecto, Diego. Diego, muchas gracias por tu presentación, por tu conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Por último, pues a todos nuestros canales, lo que ustedes están viendo en pantalla
Es una landing page donde nosotros pues tenemos información un poco más detallada sobre todo el ciclo de sesiones de Revoluciona tu negocio con MPS. Aquí ustedes van a poder encontrar directamente en un solo espacio todas las grabaciones de las sesiones que hemos trabajado a lo largo de este mes y medio aproximadamente. Yo compartí aquí por el chat de Zoom el link. De igual forma, las personas que están en redes sociales también lo vamos a habilitar para que ustedes entren y le den una repasada como tal a todas estas sesiones que también están disponibles en nuestro canal de YouTube. Con esto cerramos el primer ciclo de sesiones online Revoluciona tu negocio con MPS. Este ciclo de sesiones desde un principio fue diseñado y está orientado a llevar a todos ustedes, nuestros clientes y amigos, información que seguramente es relevante para el éxito en cada uno de sus proyectos u oportunidades de negocio. A lo largo de estas semanas, navegamos por conceptos introductorios en campos que hoy, dada la transformación digital, la disrupción digital, son indispensables para que las organizaciones y aún más para que empresas que se dedican a la distribución y venta de tecnología deben ser parte de su infraestructura en adelante. E-commerce, marketing digital, Big Data, FinTech, Tributech, metodologías para la innovación, ventas consultivas y se vienen cosas muy, muy, muy grandes más adelante. El cambio y la automatización es hoy y ahora. Y si tú tienes dudas en cómo llevarlas al éxito en tu proyecto o en tu empresa, en MPS siempre estaremos para ayudarte. Nosotros somos una organización de servicio. Nuestros más de 450 colaboradores, presencia en las principales ciudades de Colombia, una cobertura a más de 500 ciudades y municipios, la más avanzada infraestructura y principalmente el conocimiento y el talento humano de todos nuestros colaboradores nos dan autoridad para ser ese aliado tecnológico en todos los momentos. Recordarles a todos ustedes, nuestro selecto grupo de socios, que desde MPS siempre estamos pensando en seguir aportando el mejor valor agregado, servicios y vienen cosas mucho más grandes que por supuesto estaremos compartiendo con todos ustedes muy pronto. No siendo más, gracias por acompañarnos, nos veremos muy pronto y por último desearles que tengan un feliz fin de semana. The recording